Si existe un evento que afirma la existencia de la Reconquista, un término muy polémico, pero muy operativo y muy válido, ese es la Batalla de las Navas de Tolosa. El lunes 15 de julio de 1212, los reinos cristianos de la península dejaron sus diferencias de lado para enfrentarse al enemigo común, el califato almohade y sus tropas de reinos taifas anexionados. Fue una batalla muy significativa tanto por lo logrado a nivel geopolítico, tanto por lo logrado a nivel espiritual. Castellanos, aragoneses, navarros, catalanes, órdenes como la de Calatrava, la de Santiago, templarios, hospitalarios, voluntarios incluso franceses, portugueses, occitanos, se unieron en armas contra, como digo, el enemigo común, contra Muhammad an-Nasir. El ejército lo lideró Alfonso VIII de Castilla, que después de esta batalla pasaría a ser conocido como Alfonso el de las Navas o Alfonso el Noble. Más o menos unos 14.000 hombres se enfrentaron a 30.000 musulmanes, según algunas fuentes. Existen otras donde ya sabéis que los números en las batallas varían y hay fuentes que hablan de 50.000 cristianos contra 100 o 200.000 musulmanes. La batalla fue de tal importancia que Lucas de Tuy dijo: tuvo lugar esta felicísima guerra en el lugar que llaman Navas de Tolosa. Nunca en España hubo una guerra igual. Pero ¿cómo se llegó a este punto? Al punto donde los cristianos decidieron unirse en armas para enfrentar a los musulmanes. Durante el siglo XII, los dominios cristianos en la península ibérica se vieron inmersos en una serie interminable de conflictos internos, mientras paralelamente enfrentaban la peligrosa presión de los almohades. Los almohades eran una tribu bereber, es decir, una tribu con orígenes en el norte de África, reconocida por su férrea adherencia a los preceptos morales y la ortodoxia islámica. Y a mediados de este mismo siglo, el siglo XII, habían consolidado su dominio sobre Al-Ándalus. En no pocas ocasiones, los almohades actuaron tanto como aliados como adversarios de los reinos cristianos, causándoles derrotas de diversa magnitud, algunas de las cuales resultaron especialmente dolorosas. De hecho, una de estas derrotas sirve como precedente directo de las Navas de Tolosa y fue la que sufrió el propio Alfonso VIII de Castilla en el 1195, en las inmediaciones del todavía en construcción Castillo de Alarcos. De hecho, la derrota fue tan severa que estuvo a punto de costarle la vida al entonces exaltado monarca castellano. Tras esto, y en apenas unos meses, los almohades consiguieron conquistar todas las tierras bajo la jurisdicción de la Orden de Calatrava, así como de la mayoría de las fortalezas castellanas que se extendían desde la cuenca del Guadiana hasta la del Tajo. Dicho avance provocó que las tropas del califa almohade Abu Yusuf Yaqub se posicionaran en las cercanías de la mismísima Toledo. No obstante, los musulmanes, exhaustos y con muchísimas bajas, decidieron regresar a Sevilla, y fue allí donde el califa asumió el título de Al-Mansur, es decir, el victorioso de Alá. Con el botín obtenido, finalizó la construcción de lo que hoy conocemos como la Giralda de Sevilla. Después, y durante 2 años más, Al-Mansur llevó a cabo devastadoras incursiones en Extremadura, el Valle del Tajo, La Mancha y todo el área circundante a Toledo. Finalmente Al-Mansur, y después de causar estragos, acordó un alto al fuego temporal con Alfonso VIII de Castilla, estableció una alianza militar con Alfonso IX de León y aseguró la neutralidad de Navarra. Poco después, y padeciendo enfermedad, Al-Mansur tomó la decisión de abandonar Al-Ándalus para concentrarse en sofocar las rebeliones que el imperio almohade enfrentaba en el norte de África, una empresa que condujo a su fallecimiento en 1199. En la península, y tras la derrota en Alarcos,
Castilla quedó notablemente debilitada, enfrentándose además a la difícil tarea de resolver los problemas territoriales que aún persistían con los reinos de León y Navarra. Mientras tanto, en África, Muhammad al-Nasir, hijo de una esclava cristiana y conocido entre los cristianos como Miramamolín, tan pronto como se hizo con el poder, los conflictos en el norte de África reclamaron su atención, lo que provocó un descuido de Al-Ándalus, situación aprovechada por la Orden de Calatrava para conquistar el castillo de Salvatierra, ubicado en pleno territorio musulmán en el 1198. La conquista del castillo se convirtió rápidamente en un punto de referencia para el mundo cristiano occidental. Durante este tiempo comenzaba a gestarse en la mente del influyente arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, la idea de forjar una alianza entre los 5 reinos españoles con el propósito de enfrentarse unidos a la amenaza almohade. Y digo reinos españoles porque a pesar de la creencia popular era un gentilicio ya utilizado en la época. De hecho, el término españoles para referirse a los hispanos cristianos aparece hasta 24 veces en el cartulario de la Catedral de Huesca, que data del 1139. Más tarde, Alfonso X el Sabio utiliza el término españoles constantemente en su obra Historia de España. Por tanto, usar el término españoles en contextos de la España medieval es totalmente correcto, contemporáneo y operativo. Siguiendo con los antecedentes de la Gran Batalla, entre los años 1207 y 1209, Alfonso VIII de Castilla consiguió establecer acuerdos de paz con sus primos Sancho VII de Navarra, Alfonso IX de León y Sancho I de Portugal, mientras que con su otro primo, Pedro II de Aragón, mantenía una sólida amistad. Con las fronteras castellanas aseguradas, el monarca se lanzó a la ofensiva contra los moros, dirigiendo ataques en Jaén, Baeza y la cuenca del Segura, mientras que el rey aragonés conquistó varias localidades al sur del río Ebro. Mientras tanto, el califa almohade ordenó que todas las mezquitas de su imperio convocaran la yihad o la guerra santa. Tras esto, An-Nasir cruzó el estrecho de Gibraltar, liderando unas poderosas huestes compuestas por bereberes, árabes, negros subsaharianos y arqueros turcos, sin olvidar claro a las tropas andalusíes, con el objetivo de conquistar Toledo y avanzar, según el propio califa, hasta que sus caballos pudieran beber en el río Tíber en Roma. Por instigación de Alfonso VIII, el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra el imperio almohade, y además, mientras esta durase, se prohibió a los monarcas cristianos firmar tratados con los moros o atacar territorios castellanos so pena de excomunión. Además, el Papa instó a los reyes hispanos a unir sus fuerzas contra los infieles. En este contexto, el Parlamento leonés, en apoyo a la cruzada, exigió a Alfonso VIII que cumpliera una serie de demandas territoriales previamente acordadas, demandas a las cuales el monarca castellano no respondió. Sin embargo, el rey de León permitió que los caballeros de su reino que desearan unirse a la cruzada lo hicieran. El rey de Navarra, indignado por los territorios arrebatados por el rey castellano, optó por no participar en la cruzada, mientras que Portugal, inmerso en sus propias disputas fronterizas, al igual que León, permitió que solo los caballeros interesados se unieran a la cruzada. Tan solo Pedro II de Aragón, el más leal de los aliados del rey castellano, aceptó unirse sin condiciones. Mientras tanto, el arzobispo de Toledo y otros enviados castellanos se dedicaron durante aproximadamente un año a reclutar cruzados y reunir fondos de Francia, Italia y Alemania. An-Nasir lanzó un ataque contra el castillo de Salvatierra que, después de 51 días de asedio, obligó a los caballeros de Calatrava a rendirse. Dicha derrota supuso un golpe emocional devastador para los castellanos. Mientras tanto, en Toledo se había ido congregando el ejército cruzado.
y el 19 de junio de 1212, la avanzadilla del mismo, liderada por Diego López III de Haro, señor de Vizcaya, y el arzobispo de Narbona, Arnaldo Marlich, partió hacia Córdoba. Al día siguiente, la fuerza principal, comandada por Alfonso VIII de Castilla y su amigo Pedro II de Aragón, se unió a la marcha. Avanzando sin apenas oposición, la vanguardia de las fuerzas cristianas llegaron en pocos días a Malagón. Una vez allí, el gobernador almohade se rindió y entregó la fortaleza a cambio de la seguridad de sus ocupantes. Sin embargo, los cruzados extranjeros, que constituían la mayoría de la vanguardia, no mostraron clemencia hacia los infieles y acabaron con todos los defensores, lo cual disgustó profundamente a Alfonso VIII al llegar al día siguiente. De hecho, en la península ibérica era costumbre respetar la vida de los rendidos e incluso permitir que los no combatientes vivieran fuera de las fortalezas. Todo esto debido a la escasez de población que tanto a cristianos como a musulmanes les suponía un problema. Pocos días después de esto, las fuerzas cruzadas se toparon con la fortaleza de Calatrava, que era un antiguo bastión templario y cuna de la orden militar homónima. En esta ocasión, Alfonso VIII decidió imponer su criterio y llegó a un acuerdo con los defensores de la fortaleza, garantizando la preservación de sus vidas si no ofrecían resistencia, y en consecuencia la gran mayoría de cruzados extranjeros decidieron dejar la cruzada ese mismo día. Las razones de esta deserción aún son objeto de debate. Según Alfonso VIII, se debió al intenso calor y a las difíciles condiciones del terreno. Sin embargo, tanto los cronistas cristianos como los musulmanes atribuyeron esta decisión a la política indulgente de respetar la vida de los vencidos. Las fortificaciones de Malagón, Calatrava, Piedrabuena y Buenafuente fueron sometidas una tras otra. En Alarcos, Sancho VII de Navarra se unió a Alfonso, influenciado por la presión ejercida por los arzobispos de Narbona y Toledo. De este modo, los tres reyes españoles comenzaron a trazar el plan para la batalla que estaba por venir. Finalmente, el día 13, cruzaron Sierra Morena a través del llamado Paso del Rey y llegaron a la meseta de las Navas, desde donde divisaron al imponente ejército de An-Nasir al otro lado de la llanura. El califa almohade quedó profundamente preocupado al ver a las huestes cristianas frente a su ejército. Su estrategia para bloquear el paso de Sierra Morena había fracasado y el terreno donde se libraría la batalla no era el ideal para la táctica típica almohade, la cual consistía en atacar con arqueros a caballo y luego simular una retirada para desorganizar al enemigo y sorprenderlo con un contraataque envolvente. Es decir, la misma táctica que había dado la victoria a su causa en la batalla de Alarcos. Al principio, An-Nasir comenzó a hostigar a los cristianos mediante escaramuzas. Sin embargo, Alfonso VIII, habiendo aprendido de los errores cometidos en Alarcos, evitó entrar en combate directo y esperó pacientemente el momento propicio para librar la batalla definitiva. Las fuerzas de combate consistían en unos 15.000 hombres en el bando cristiano y más o menos el doble en el bando musulmán, aunque las cifras bailan mucho dependiendo de las fuentes. El escenario para la batalla final se dio el lunes 16 de julio de 1212, cuando ambas fuerzas se enfrentarían en un combate decisivo. Los cristianos basaban su estrategia en la cohesión, determinación, fuerza y sincronización de las sucesivas embestidas de su poderosa caballería pesada. Los jinetes, bien equipados y protegidos, contaban además con el apoyo de arqueros, experimentados caballeros ligeros y ballesteros. Las fuerzas cruzadas se desplegaron en tres grandes cuerpos. En el centro se situaron las tropas dirigidas por Alfonso VIII y el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada.
En el flanco izquierdo se agruparon las tropas aragonesas de Pedro II, acompañadas por los obispos de Barcelona y Tarazona, mientras que en el flanco derecho se alinearon las tropas de Sancho VII de Navarra y algunas milicias municipales castellanas. Los almohades, desde su posición en el Cerro de Olivares, colocaron en la vanguardia a los voluntarios de la fe equipados con arcos y ballestas, cuya misión era resistir los primeros embates de la caballería cristiana. En los flancos se desplegó la caballería ligera con arqueros montados, mientras que en el centro se encontraba la poderosa caballería pesada andalusí y almohade. En la retaguardia se posicionaron las fuerzas de infantería profesionales y arqueros turcos. Finalmente, detrás de todos ellos, se encontraba An-Nasir rodeado de su guardia negra subsahariana, dirigiendo la batalla. El choque de fuerzas comenzó con una impetuosa arremetida, protagonizada por las huestes del señor de Vizcaya, los 150 caballeros ultramontanos que aún quedaban, portugueses y leoneses, barriendo a los voluntarios de la fe. Un grupo muy motivado por la yihad, pero escasamente preparado para el combate. Tras esto, la caballería ligera almohade intentó un movimiento de distracción, pero López de Haro no cayó en la trampa como hizo en Alarcos. Con todo, su carga fue detenida por el cuerpo central de las fuerzas almohades. Llegado al mediodía, la batalla se encontraba en un punto muerto, incluso favorable a los almohades. Y fue en ese momento cuando entró en acción el grueso de la caballería cruzada, comandada por Gonzalo Núñez de Lara, formada especialmente por las órdenes militares. Dicha intervención equilibró otra vez el combate. Las horas fueron pasando y la lucha continuaba sin un claro dominador. Pero entrada la tarde, Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra realizaron la conocida carga de los tres reyes, que aplastó el cuerpo central de las fuerzas musulmanas, causando la huida del califa. En cuanto vieron a su líder huir, los musulmanes fueron poniendo pies en polvorosa, cual efecto de dominó, y la batalla de las Navas de Tolosa llegó a su fin. Según cuenta la leyenda, Sancho VII de Navarra fue el primero en llegar a la abandonada tienda del califa, donde rompió las cadenas que, según testigos, se encontraban unidos entre sí los miembros de la Guardia Negra del líder moro, y son de hecho esas cadenas las que hoy aparecen en el escudo de Navarra. Más tarde Alfonso VIII escribió al Papa Inocencio III y le dijo: «Matamos más durante la persecución que durante la batalla». Los tres reyes españoles tomaron baños de Lancina y Vilches, Baena y Úbeda. No obstante, el cansancio y en especial la peste hicieron que los cruzados dejaran Sierra Morena sin poder asegurar más posiciones en el Al-Ándalus. Aunque la batalla de las Navas de Tolosa no supuso grandes cambios territoriales, sí que marcó un punto de inflexión en la Reconquista. En el lado almohade, la moral cayó por los suelos, y en el bando castellano, la puerta quedó abierta para la conquista total del Valle del Guadalquivir. Además, los tres reyes españoles, famosos por su carga triunfal, ganaron gran reputación y respeto en toda la cristiandad, y las gestas de esta batalla fueron contadas durante siglos. Si te ha gustado este vídeo puedes dejar un like para hacérmelo saber, y si no estás suscrito te recomiendo que lo hagas, ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.